Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio UC Salud. Debemos darle gracias a Dios, el Dios Todopoderoso, porque nos permite una vez más llegar a sus hogares a través de los diferentes medios, sobre todo el YouTube. Y si le gusta este programa, por favor, dele a la campanita, suscríbase y comparta. Hoy tenemos un programa que no deja de ser muy interesante, porque vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Urbáez. Miguel Ángel Urbáez es médico ginecólogo obstetra y vamos a tocar un tema sumamente importante debido a las estadísticas que se manejan con el mismo. Normalmente podemos, la raza humana, ser atacado por enfermedades malignas. Algunas de ellas difíciles de prevenir. Si a usted le va un cáncer de páncreas, quizás un tumor cerebral, etcétera, es una enfermedad difícil de prevenir. Un cáncer de pulmón, a veces, hasta lo que no fuman puede darle. Pero, sin embargo, hay neoplasias y hay cánceres que tienen una alta probabilidad de ser evitable. Y por eso hoy, con el doctor Miguel Ángel Urbáez, vamos a hablar de cáncer de cervix. Recordando que el cervix es una parte anterior del útero, pero ya la útero o matriz, ya el doctor Urbáez será quien le explique en detalle esta situación y sobre todo cómo evitarla para disminuir luto y dolor de nuestra mujer. Doctor Miguel Ángel Urbáez, para mí es un placer tenerle aquí, un joven brillante y que de verdad tiene una carrera bastante exitosa, somos nosotros testigos de eso. Y además un médico donde vemos que gracias a Dios, doctor, usted tiene la simpatía de las féminas, que es lo que usted hace, que es lo que usted se unta. Dígame. Bien, maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy y de poder compartir un tema tan importante como el cáncer de cervix o cáncer del cuello uterino, en donde podemos tener la oportunidad de orientar no solamente a nuestras pacientes, sino a nuestros compañeros médicos, colegas que nos están viendo en este momento, y pues podemos darle algunos tips y cosas importantes que pueden ayudarlos también a detectar esta enfermedad en una etapa temprana, que es lo que buscamos. Doctor, específicamente por ahí vamos a comenzar. Detectar esta enfermedad en una etapa temprana. ¿Qué debe de hacer la mujer para de una manera temprana poder evitar el hacer un cáncer? Segundo, le voy a hacer como 3 preguntas en una, porque este programa es suyo. Si hay algún factor genético, o sea, si hay factores familiares y si hay factores desde el punto de vista ambientales o nutricionales. Esa es la pregunta. Bien, específicamente en el cáncer de cervix, la prevención del mismo, o sea, ¿qué debe hacer una mujer para evitar llegar a un cáncer de cervix? Lo primero es acudir al ginecólogo. La mujer dominicana debería al menos acudir al ginecólogo al menos una vez al año, a su chequeo de rutina, toma de muestra de Papá Nicolau, evaluación de las mamas, entre otras cosas que implican un chequeo de rutina por un ginecólogo. Ese sería el primer paso para evitar el cáncer de cervix, por supuesto. El segundo paso sería la vacunación. Hoy en día en nuestro país disponemos de 3 tipos de vacunas que son para prevenir el virus del papiloma humano, específicamente para prevenir el cáncer de cervix, porque ese es el objetivo principal de estas vacunas. Y pues la vacunación sería el segundo paso, teniendo en cuenta que la vacunación tiene efecto sin importar que la paciente haya o que la mujer haya iniciado su vida sexual. O sea, algunas dirán, bueno, pero ¿qué sentido tiene vacunarnos o no? Si ya nosotros iniciamos nuestra vida sexual, si hemos tenido múltiples parejas sexuales, sí se puede vacunar de todas formas. Aunque, por supuesto, lo ideal sería vacunar a nuestras niñas a partir de los 10 años contra el virus del papiloma humano. Pienso que ese sería el próximo parámetro a seguir para evitar el cáncer de cervix. Usted preguntaba si este tiene un factor genético importante que podría hacer que nuestras mujeres terminen en un cáncer de cervix. Verdaderamente no. En el caso de cáncer de cervix no hay un factor genético importante que las haga terminar en el mismo, gracias a Dios. Y pues no existe.
La otra pregunta era. Factor ambiental y nutricional. Okay. Ambiental y nutricional. Bien, desde el punto de vista de factores ambientales y nutricionales, por supuesto, los factores ambientales y nutricionales tienen que ver mucho con todos los tipos de cáncer y en el caso de cáncer de cervix no es la excepción. Entonces, sabemos muy bien que desde el punto de vista de factor ambiental y nutricional, esto va muy de la mano con las pacientes de escasos recursos o de altos recursos. Si tenemos una paciente de escasos recursos, evidentemente va a ser una paciente que no solamente va a tener una inadecuada alimentación que puede llevarla a padecer muchísimos cánceres, como también la falta de conocimiento de la misma puede llevarla a no ir a una consulta en el momento adecuado, oportuno, y de esta forma pues poder evitar la enfermedad. Una vez una mujer decide ir a su médico, por lo menos una vez al año, a su ginecólogo, ¿cuáles son los exámenes de rutina que se hacen para que esta mujer pueda tener el beneficio de recibir a tiempo una alerta temprana, podríamos decir así, y que el médico con esa alerta temprana pueda tomar decisiones oportunas a favor de su paciente? Bien, consideramos que en este caso, porque estamos hablando de cáncer de cervix, el estudio a realizar de manera regular en nuestras pacientes en un chequeo de rutina debería de ser la toma de muestra de Papá Nicolau en base líquida. Quisiera resaltar ahí, maestro. ¿Por qué? Porque el Papá Nicolau convencional en otros países como Estados Unidos, Europa, eso está en desuso desde hace años. Es lamentable que en nuestro país, sobre todo a nivel público, vemos que todavía se está realizando el Papá Nicolau convencional. No es que el Papá Nicolau convencional no tiene buenos resultados, o sea, no es que la sensibilidad, la especificidad del mismo no es la adecuada. Es que para que esto se dé con el Papá Nicolau, para que la detección adecuada se dé con el Papá Nicolau convencional, se necesitan muchas cosas que tienen que cumplirse, a diferencia del Papá Nicolau en base líquida. Entonces, la realización del Papá Nicolau en base líquida sería el examen al lugar a realizar en cada chequeo de rutina. Por supuesto, sin dejar a un lado estudios de imágenes, estudios de laboratorios de rutina y por supuesto el ginecólogo no debe nunca olvidar la evaluación de las mamas, porque aunque no estamos hablando de cáncer de mama en este momento, pero el cáncer de mama sabemos que es el más frecuente de los que afectan a la mujer, porque apenas el cáncer de cervix pasa a ser el cuarto cáncer de aquellos que afectan a la mujer. En este caso el cáncer de mama es el primero. Entonces, no sé si es oportuno hablar de algunas estadísticas, ya que lo estamos haciendo. Según la OMS, en cuanto al cáncer de cervix, cada año se diagnostican alrededor de 604,000 nuevos casos. De estos 604,000, anualmente fallecen 342,000 mujeres por cáncer de cervix. Esto es a nivel mundial. Cabe destacar que en nuestro país, debido a que no tenemos un registro nacional de tumores, pues, por lo tanto, no optamos por estadísticas fidedignas, solamente estadísticas suministradas por instituciones particulares como los hospitales oncológicos, por ejemplo. Pero se dejan de lado muchas estadísticas secundarias, diríamos así, de instituciones que ven muchos casos de cáncer de cervix y que no son identificadas en esas estadísticas. Por lo tanto, en este país no podemos dar estadísticas nacionales, pero a nivel mundial 604,000 o más de 604,000 nuevos casos según la última revisión de la OMS y de estos 342,000 muertes anuales, que son suficientes, considero yo. Doctor, ¿qué tiempo promedio transcurre entre los primeros cambios celulares que aparecen en un Papá Nicolau o en un Papá Nicolau en base líquida y una etapa ya importante del cáncer? Porque usted como oncólogo sabe y va a explicar muy bien que el cáncer se clasifica por etapas dependiendo del grado de invasión, dependiendo de qué lugar ha ido tomando en ese cuello de seguridad. Esa es una excelente pregunta, maestro. A mí me encanta porque es algo que nosotros lo conversamos siempre con nuestros estudiantes. Desde el momento en que el virus del papiloma humano, que es el causante número 1, el causante necesario para que ocurra el cáncer de cervix, desde el momento en que el virus inocula la célula, o sea, que tiene contacto con la célula, hasta el momento en que nuestra paciente llega a tener un cáncer de cervix, debería pasar en promedio entre 8 a 10 años. O sea que es una enfermedad que tiene una evolución muy lenta, que nos permite, gracias a Dios, identificar una serie de lesiones que ocurren
antes de que ocurra un cáncer de cervix y poder tratarlas a cada una de ellas antes de que nuestra paciente pues termine en una neoplasia. Las mujeres dominicanas tienen como, y digo las mujeres, y estoy generalizando, pero vámonos a una proporción importante para no pecar, de que utilizan óvulos sin ser retetados de manera olímpica, inclusive tienen una relación sexual, se ponen un óvulo. Tienen un flujito, se ponen un óvulo. Le pica ahí abajo, se ponen un óvulo. ¿Qué usted me puede decir de eso, doctor? Bueno, empezar diciendo que nosotros somos asiduos críticos, o sea, críticos constantes de esta conducta. Nuestras mujeres, así mismo como dice el doctor Polonio, de manera frecuente, deliberada, sin ninguna indicación, suelen utilizar óvulos. Esto nosotros vamos totalmente en contra. Recordar que los óvulos que conocemos todos son a base de antibióticos y los antibióticos, sin importar la vía de administración, nunca deberían ser utilizados sin la receta de un especialista. Estos están reservados para la evaluación de un especialista y posterior indicación del mismo. Por lo tanto, los óvulos, al igual que los demás antibióticos orales, endovenosos, pues no deberían ser utilizados sin la indicación de un especialista. A la fecha no se ha encontrado ninguna asociación del uso frecuente de óvulos frente al cáncer de cervix. Honestamente no la hay. Doctor, usted como ginecólogo o oncólogo, me gustaría que la gente sepa qué es lo que es un ginecólogo o oncólogo. O sea, ¿cuáles son las pacientes que se beneficiarían de ir a un ginecólogo o oncólogo y en este caso, donde el doctor Urbáez? Bien, a nosotros como ginecólogos oncólogos nos corresponde identificar, o sea, detectar y el tratamiento también, o sea, la detección y el tratamiento de aquellas pacientes que padecen de enfermedades preinvasivas y también de aquellas pacientes que padecen de un cáncer ginecológico. Dígase, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de trompa, cáncer de cervix, cáncer de vulva, cáncer de vagina. Eso es, dentro de este ámbito de trabajo, es en donde nosotros nos desenvolvemos. Bien, señores, estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Urbáez, ginecólogo, obstetra, porque también atiende el embarazo y el parto, y oncólogo. Eso es 3 en 1. Doctor, ¿dónde usted se formó? ¿Dónde usted estudió? Me gustaría saber esto. Bien, nosotros hicimos la carrera de medicina en la Universidad Central del Este, en San Pedro de Macorís. Después nos formamos como ginecólogo obstetra en nuestra institución, el Centro Médico Universidad Central del Este, aquí en Santo Domingo. Y luego realizamos nuestra subespecialidad en oncología ginecológica en la Hospital Maternidad Universitario, Nuestra Señora de la Altagracia. Después de eso hemos venido realizando un sinnúmero de estudios, de actualizaciones, de posgrado, de cursos, y nos mantenemos en estudio constante. Usted estuvo apenas hace 2 o 3 semanas en París. Es correcto. En Francia. ¿Qué cosa trajo? ¿Qué aprendió? ¿Qué vio? Bien. ¿Qué es lo que hay en avance? Fíjese, a propósito del tema en que estamos tratando, hace algunos años yo había ido al Congreso de la FLASO de Cancún, en donde en ese congreso apenas se estaban haciendo estudios de un dispositivo de la autotoma del Papá Nicolau. El Papá Nicolau que realizamos nosotros los ginecólogos, en ese momento, en 2017, se estaban haciendo los estudios para este dispositivo, para la autotoma del Papá Nicolau. Pues resulta, doctor Polonio, que en este congreso de la FIGO, aquel congreso fue el de la FLASO, que es la Federación Latinoamericana de Ginecólogos Obstetras, y en este congreso, que fue el de la FIGO, el Congreso Mundial de los Ginecólogos en París, ahí nos encontramos que aquel dispositivo que en el 2017 estaba en estudio, pues de pronto ya se está utilizando y comercializando en algunos países. Es un dispositivo para la autotoma del Papá Nicolau en donde se le entrega a la paciente, se le muestra cómo debe utilizarlo, ella entra a un baño, se toma la muestra ella misma del Papá Nicolau, la deposita ella misma en el laboratorio y ahí quedó. Lo único que va a necesitar al ginecólogo para la lectura del resultado, y cuidado, sí, ahí mismo la orientan sobre cuándo acudir al ginecólogo o no en cuanto a la lectura del resultado. O sea que ahí andamos desde el punto de vista de detección
del virus del papiloma humano y pues detección del cáncer de cervix. Ya andamos por la autotoma del Papá Nicolau. Doctor, ¿cuáles son sus teléfonos? ¿Cuál es su horario de consulta? ¿Dónde usted consulta? La gente quiere saber dónde conseguir al doctor Miguel Ángel Urbáez. Bien, nosotros consultamos en el Centro Médico Universidad Central del Este en Santo Domingo. El teléfono de nuestra consulta es 809-688-5955. 809-688-5955. Por esta vía pueden contactarnos no solamente una llamada directa, sino también por WhatsApp. ¿Y el horario? O sea, ¿cuáles días? Vemos la paciente única y exclusivamente con cita previa, porque la consulta está muy concurrida y debido a eso pues debemos ver los pacientes solo con cita. Pero yo lo veo todos los días aquí, o usted trabaja en otro sitio. No, estamos aquí, trabajamos en otro lugar a nivel público. A nivel público estamos en... Pero a nivel privado aquí. A nivel privado estamos aquí. ¿En UC qué? ¿UC1, UC2, UC3? edificio UC1. UC1. Señores, edificio UC1 por cita. Yo le dije a ustedes que el doctor Miguel Ángel Urbáez maneja una cantidad considerable de pacientes o de usuarias y que evidentemente tienen que venir a través de citas. Señores, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con el doctor Urbáez. Continuamos en su programa UC Salud y estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Urbáez, ginecólogo, obstetra y además oncólogo. Y por supuesto un tema muy interesante dada a las estadísticas que manejamos. Y yo digo que hasta una sola mujer que se pierda en un país, esa es todo en una familia. Cuando una mujer joven muere por un cáncer de útero, y según las estadísticas que él dio, el 50% de los que lo diagnostican se mueren, porque si de 604,000, más de 350 mueren en el mundo, ¿verdad? Quiere decir que el 50% de las afectadas pueden... Las estadísticas hay que tomarlas con pinzas porque depende dónde se hace el diagnóstico, cuál es el estado de esa mujer, hasta económico, todo, para intervenir, en qué etapa se diagnosticó ese cáncer, ¿verdad? Sí, tomar en cuenta también, maestro, perdón que lo interrumpa, que la mayoría de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo, Así es. O sea, como el nuestro, no tanto en países desarrollados. Así es. Por eso digo que depende el lugar, depende de la circunstancia. Doctor, ya en la parte final, esto del virus del papiloma humano que se ha debatido, que se ha ya ampliamente conocido en el mundo de la ginecología y la obstetricia, en el mundo médico, de hecho, es un hecho, hay evidencias de que cuando se reciben las dosis adecuadas de vacuna hay un alto porcentaje de evitar esto. Ahora bien, por eso la gente debe de dejarse de hacer los Papa Nicolau, sí o no. Y segundo, hábleme un poquito de ese virus. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se adquiere ese virus? Y evidentemente, ¿cuáles son los momentos para vacunarse? Y si esto desplaza el hecho de que, ya yo me vacuné contra el papiloma humano, ya yo estoy protegida, me puse la mejor, la nano, que es la que cubre más, ¿verdad? Porque hay una nano por ahí, nano valente que se llama. Correcto. Bueno, imagínense que esa cubre todos los tipos de eso para que puedan aparecer. Adelante, doctor. Bien, lo primero es que si una mujer se vacuna frente al virus del papiloma humano, independientemente de esto, debería acudir al menos una vez al año a un chequeo ginecológico de rutina y toma de muestra de Papá Nicolau, entre otras cosas que se realizan en ese chequeo ginecológico de rutina. Porque cabe destacar, maestro, que el chequeo ginecológico de rutina no es solamente para la toma de muestra del Papá Nicolau, no es solamente para el tamizaje del cáncer de cervix o de las lesiones previas al cáncer de cervix, sino hay muchísimas otras enfermedades que afectan a la mujer que se identifican en un chequeo ginecológico de rutina aunque no haya ninguna sintomatología. Por lo tanto, al menos una vez al año debería acudir a su ginecólogo independientemente de que se haya vacunado o no. Entrando en lo que es el virus del papiloma humano, esta es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se dice
que 8 de cada 10 mujeres de las que son sexualmente activas en algún momento de su vida han tenido contacto con este virus. 8 de cada 10. Hay que tener en cuenta que esto podría aumentar o disminuir dependiendo si la población que manejamos es de alto riesgo o no. O sea, ¿cuál es de alto riesgo? Aquella mujer que inicia su vida sexual a edad temprana, la que ha tenido múltiples compañeros sexuales, la que tiene un compañero altamente contaminante o un compañero que ha tenido múltiples parejas, aquella mujer que tiene infecciones vaginales a repetición, o de pronto alguna mujer que sea inmunocomprometida, ya sea que padezca de VIH. Es importante decir esto. Puede ser que ella tenga un solo compañero, pero si se ha tenido 40, ella está en contacto con 40 mujeres. Exactamente, que tuvieron. Esa es la teoría del compañero altamente contaminante que la manejamos mucho en nuestro país. Entonces, el virus del papiloma humano, cabe destacar que la vía de transmisión del mismo, respondiendo a una de sus preguntas, es la vía sexual. Es necesario que haya contacto piel genital con piel genital. Cabe destacar algunas cosas que siempre se lo digo a mis estudiantes, porque esto es un tema que lo hablamos en múltiples escenarios a diario, y es que es un virus muy noble, se puede morir muy fácilmente en objetos inanimados. Para que el virus pase de una célula a otra, se necesita, primero, que haya el vector, ¿no? Debería haber un líquido, un medio acuoso que va a servir como vía de transporte, debería haber una abrasión en la otra célula para que el virus entre, y de esta forma es como debería ocurrir, o como ocurre más bien, la infección de transmisión sexual provocada por el virus del papiloma humano. Doctor, un mensaje final. Yo creo que en poco tiempo hemos dado muchísima información. De hecho, estamos ante un profesor de ginecología obstetricia. Un mensaje final, doctor. Bien, pienso que el mensaje final debería estar enfocado en la prevención. Y la prevención debería tener varios pilares. Primero, los chequeos ginecológicos de rutina que incluyen la toma de muestra del Papá Nicolau en base líquida. Y segundo, la vacunación. Toda niña o niño, porque estas vacunas que disponemos, de las 3, hay 2 que se le puede colocar también al varón. Toda niña o niño a partir de los 10 años, ellos recomiendan los que realizan las vacunas hasta los 26, pero después de los 26 también se puede colocar. Toda niña o niño a partir de los 10 años debería ser vacunado frente al virus del papiloma humano, con 3 dosis, que son 3 que recomendamos, aunque hay esquemas de 2 en otros países, pero nosotros recomendamos el esquema original de 3 dosis. Entonces, pienso que ahí, en los chequeos de rutina y en la vacunación, es donde están los pilares y esa sería nuestra recomendación. Bueno, doctor, solamente nos queda agradecerle su participación y además comprometerlo porque podemos tratar un sinnúmero de casos. Recuerden que el doctor Miguel Ángel Urbáez presta su servicio aquí en Un Segundo. Es por cita. Si quiere el teléfono, le da para atrás al video porque él lo dio. A ustedes, amigos de UC Salud, le damos las más infinitas gracias por mantenerse con nosotros en pantalla. Recuerden darle un like, compartir, suscribirse para que le llegue a usted la notificación inmediatamente y hagamos un programa. Será hasta entonces.